más que yo de eso. ¿Qué otros componentes lleva un medicamento? ¿Recipientes? Excipiente, claro. ¿Qué más? Algunos llevan bueno, las pastillas algunas llevan recubrimiento. Sí, claro. El Algunos, vehículo. exacto, lleva vehículo. ¿Qué más? Que muchas veces el excipiente y el vehículo lo consideran lo mismo, pero no necesariamente es así. El coadyuvante. Claro. Es decir, aquí se lleva una gran cantidad de otros componentes que ustedes tienen que ser capaces de separar para hacer el análisis. Primero, cerciorarse que lleva al principio activo el medicamento, que es lo que hacen los laboratorios. Primero, cerciorarse que va al principio activo. Después, llevar a cabo una cuantificación, porque además de que lleve el principio activo, tiene que ir en la cantidad que están vendiendo o que se dice en la caja. Obviamente es un intervalo. Si les dicen lleva 500 miligramos de principio activo, realmente recordemos que esto es a través de máquinas. Entonces, se lleva a través de un intervalo, más menos 10 o más menos 20 miligramos. Es decir, mientras las tabletas que se analizan pueden llevar de 480 hasta 520 miligramos. En todo ese intervalo de 40 miligramos, algunas menor, algunas mayor, pero deben encontrarse la cuantificación en todas de ellas. La identificación de los componentes. La identificación cuando lo hacemos por cromatografía en capa fina, ya decíamos las dos formas de hacerlo. A través de una comparación del RF o bien por comparación con una muestra estándar. Esto es lo más sencillo. Cuando lo hacemos a través de los métodos computacionales, HPLC, cromatógrafo de gases, este tipo también lo podemos llevar a cabo a través de una versión un poco más moderna. En lugar de RF, que es la relación de frentes, acá lo que se mide son los tiempos de retención, que es un parámetro muy similar al RF, pero que también va a depender de las condiciones que estemos ocupando. En primer lugar, de la fase estacionaria. Tenemos cientos de fases estacionarias actualmente. Hay empresas que se dedican al desarrollo de estas fases estacionarias. Y una de esas empresas se tiene aquí en México y se encuentra en Querétaro. Hay un centro de desarrollo de fases estacionarias y en donde curiosamente hay dos personas egresadas de esta escuela trabajando ahí. Uno de ellos es el coordinador, que ya incluso él está aquí en la Ciudad de México en las oficinas, y el desarrollador, que también es egresado de aquí, él sí se encuentra en Querétaro. Entonces, no es tan difícil, por eso les hago estos comentarios. Y entonces, la identificación es a través de los tiempos de retención. ¿Qué es el tiempo de retención? Es el tiempo que tarda la muestra entre que ustedes le inyectan al equipo y sale de la columna. Ese es el tiempo de retención. Y es característico de cada componente bajo las condiciones ocupadas. Ahora, ¿por qué es importante el tiempo de retención? Porque ustedes pueden generar una biblioteca inyectando muestras puras bajo esas mismas condiciones. Obviamente cada componente, cada compuesto que inyecten va a tener un diferente tiempo de retención. Y cuando ustedes inyectan la mezcla de componentes, el equipo de manera automática compara los tiempos de retención. Y como resultado, en la pantalla les da una tabla
indicando cuáles componentes identificó. Entonces ustedes ya ni siquiera tienen que hacer la comparación manual. Automáticamente les dice, ustedes de los 100 compuestos que tienen en su base de datos, la mezcla trae estos 8 o estos 10. Y si no los puede comparar fehacientemente, les hace una proporción de similitud. Les dice, aparecen estos 5 compuestos y el primero tiene un 90% de probabilidad de ser tal compuesto. El siguiente tiene 95% de ser tal compuesto. Así es como entregan los resultados. Entonces, realmente el gran trabajo aquí es solamente preparar la muestra, inyectarla y realmente lo importante aquí no es eso, sino se vuelve rutinario preparar muestras, inyectarlas. Se vuelve tan rutinario que en ocasiones es aburrido. Lo realmente que ustedes tienen que hacer es llevar a cabo la identificación y toma de decisiones. ¿Y por qué toma de decisiones en un resultado? Porque es muy sencillo. Les va a decir, no hay resultado fehaciente, pero hay un 80% de probabilidad que sea el compuesto. Ustedes deben de decidir si el equipo realmente está determinando que el 80% es fehaciente o si hubo algún detalle durante la inyección de muestra que obligara a que el equipo se moviera ligeramente el tiempo de retención. ¿Y a qué tipo de cuestiones me refiero? Algunos equipos ustedes inyectan la muestra y conforme le inyectan, comienza a correr de manera automática. ¿Eso qué implica? Que cada uno de nosotros tiene diferentes desfases entre una inyección y otra. Algunos lo hacemos más lento, otros lo hacen mucho más rápido. Y eso origina que entonces comiencen a variar los tiempos de retención. Aunado a esto, recordemos que una mezcla de componentes, diferentes compuestos orgánicos, algunos de manera muy fuerte, algunos de manera más ligera, y entonces el poderlos separar cuando actúan de manera muy fuerte se complica. Eso hace que los tiempos de retención tiendan a ser mayores. Entonces, ahí viene su decisión. Conocer la matriz quema, a dónde viene la mezcla compleja, porque no es lo mismo tenerla por ejemplo, ser extraída de un producto natural que de una tableta. Entonces, tenemos que saber diferenciar cada una de las matrices y cómo va a influir en los tiempos de retención. Entonces, ahí es a donde ustedes viene realmente su trabajo, la toma de decisiones. ¿Para qué? Conocer cuál es el comportamiento. Y aquí los dos tipos distintos de análisis que le dan el plus a la técnica. El análisis cualitativo, que no es otra cosa más que la separación, aislamiento e identificación de compuestos. Y ya es bastante amplio el campo de trabajo de estos aparatos. Pero aunado viene el análisis cuantitativo, que ya les decía ayer. Desde cromatografía en capa fina nosotros podemos realizar este tipo de análisis, aunque lo denominamos semi-cuantitativo porque hay varios factores que que influyen. Esto es una práctica de laboratorio que se lleva a cabo en su materia, el análisis semi-cuantitativo, y van a analizar los 4 o 5 puntos que permiten que se lleve a cabo una buena o no determinación. Primero de ellos, cuando ustedes lo hacen por cromatografía en capa fina, lo primero que se van a dar cuenta que influye es el analista.
dos personas distintas se toman o cada quien toma el capilar con el cual se inyecta la muestra de manera diferente. ¿Qué trae como consecuencia? Y ustedes ya lo han visto, que el diámetro de la mancha en unas ocasiones sea muy grande o en ocasiones sea pequeño. Y eso influye en la separación. Otro de los puntos importantes es, algunos de nosotros no tenemos buen pulso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enterramos de manera grave el capilar en la placa y la podemos partir. Y eso va a traer diferencias en homogeneidad y entonces corre de manera distinta. Otro, el error humano debido al ojo. ¿Y a qué me refiero debido al ojo? De que si nosotros no tenemos una buena vista, donde muchos de nosotros usamos lentes, entonces eso trae pequeñas deformaciones y entonces la cantidad que inyectamos, para nuestro gusto, nosotros podemos decir, no, pues sí inyecté un microlitro, pero el compañero que tenemos seguramente te va a decir, no, te pasaste un poquito, o el otro va a decir, no, le faltó. Entonces son detalles que se van a ir viendo. Recomendación, cuando hagan este tipo de prácticas semi-cuantitativas, que sea el mismo analista. Si van a tener que poner 3 o 4 placas, que sea la misma persona la que inyecta todas las muestras, para que el error humano no sea factor en la determinación. Si son 4 puntos en una placa y son 4 placas, que sea la misma persona que pone todos los puntos. Si ya es suficiente trabajo para él, entonces ya el análisis de interpretación que lo haga alguien más, pero que ese análisis lo haga para las 3 o 4 placas la misma persona, porque van a tener que medir los diámetros de las manchas. Y eso también es parte del error humano. Eso en cromatografía en capa fina. Cuando ya lo llevamos, por ejemplo, en HPTLC, que es la cromatografía de capa fina de alta eficiencia, eso ya lo hacemos de manera digital, digamos, porque ya es en base con un aparato. Ya ni nosotros inyectamos la muestra, lo hace el equipo. Y solamente sacamos la placa, la llevamos al densitómetro, que es el aparato que nos va a ayudar a hacer la cuantificación, y lo hace a través de una determinación de luz. Entonces, ahí ya no hay factor humano que intervenga en una mala determinación. En HPLC y cromatógrafo de gases, el equipo lo hace de manera automática. No necesitamos estar midiendo nosotros. Anteriormente, sí lo hacíamos. Y lo hacíamos de manera manual. Medíamos altura del pico, ancho del pico, y a través de una serie de opciones determinábamos concentración. Ahora no. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es? Y el aparato lo hace. Ya no tienen que ustedes estar batallando y viendo si hay error humano o no. El equipo lo hace. Entonces no hay problemas en ese aspecto. Entonces estos son algunos de los puntos importantes de los métodos cromatográficos de manera en general, desde el fundamento hasta las técnicas modernas. Y ya considerando todo esto, ¿quién me quiere dar una definición completa desde su punto de vista de la cromatografía? Profesor, Sí, a adelante. ver, yo le digo una. La cromatografía se puede decir que es un método de separación. Bueno, es el método de separación de mezclas más eficaz.
el cual consta de dos fases, una móvil y una estacionaria, las cuales van a variar dependiendo del tipo de muestra a analizar y se va a caracterizar por utilizar la afinidad que tienen a la muestra. Ok. Hay algunos puntos que te faltaron en tu definición, pero vamos a oír a alguien más. Y ahorita tratamos de corregir esos puntos. Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, pues la cromatografía es un método analítico que permite la separación de mezclas complejas, que está basado principalmente en la afinidad que tienen los compuestos de esta mezcla con respecto a la fase móvil y a la estacionaria. Es un método también que que en comparación con otros métodos de separación es considerablemente más caro, pero se tienen muchos beneficios, muchos más beneficios que con otros métodos. También es un método que permite la identificación de estos componentes de estos compuestos, a pesar de que entre ellos sean muy similares, que otros métodos de separación no permitirían identificar. Bien. Ujú. ¿Alguien más? Podría ser que la cromatografía es un método físico, un método analítico físico que permite la separación de mezclas complejas, además de la identificación y determinación de diversos componentes dentro de esa misma mezcla, que permite un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, en el que se va a hacer uso de una fase móvil y una fase estacionaria. Ok. Ya se va viendo mucho mejor la definición. Hay que considerar varios puntos interesantes aquí. Cromatografía como tal ya conocemos que es un método que utiliza una fase móvil y una fase estacionaria. Entonces, por definición, eso ya viene incluido. Entonces, ¿qué es esta técnica? Es un método analítico que nos va a traer varios puntos de beneficio. Va a llevar a cabo separaciones, purificación, aislamiento e identificación de componentes en una mezcla. Y cuando decimos esos 4 puntos, separación, aislamiento, purificación e identificación, automáticamente estamos hablando de analítico y cuantitativo. Entonces, si nos damos cuenta, con simplemente indicar, es un método analítico que lleva a cabo separación, aislamiento, purificación y identificación de componentes en una mezcla compleja, ya cubrimos todos los puntos que hace un momento estaban hablando. De manera muy general, esa sería una definición muy breve de lo que es la cromatografía. ¿Por qué no estoy incluyendo lo de afinidad? Primero, porque ahorita lo vamos a definir. Y además, porque la afinidad no es el único método por el cual las separaciones se llevan a cabo. Ya lo vamos a ver en un momento más. Existe la absorción, la afinidad, intercambio iónico, fluidos supercríticos y la permeación en gel o filtración en gel. Hay diferentes métodos o vías por las cuales las separaciones se llevan a cabo. Si nosotros en la definición incluimos la de afinidad, estamos restringiendo de manera muy tajante a la definición.
Es decir, en lugar de hablar de cromatografía en general, estaríamos hablando de una técnica muy específica de la cromatografía. Entonces, la definición la tenemos que dejar un poco más general. Por eso no estamos incluyendo lo de afinidad. Y bien lo decían, ¿en qué se fundamenta la cromatografía? Principalmente se debe el fundamento a la distribución de quién, de los componentes, porque estamos hablando de múltiples componentes en una muestra. Es decir, vamos a hacer que esos componentes se distribuyan entre quién, entre las dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria, las cuales como requisito indispensable deben ser inmiscibles entre sí. Es decir, no se deben solubilizar una a la otra, que significa que entonces la fase estacionaria puede ser un sólido o además puede ser un líquido. Mientras que la fase móvil es un líquido o una mezcla de disolventes, pero además también puede ser un gas. Y se preguntarán, ¿cómo hacemos que la fase estacionaria sea un líquido? Porque tradicionalmente las estacionarias, las que hemos visto hasta el momento, es sólida. En este caso, la que ustedes han manejado de manera natural es sílica gel. Pero ¿cómo hacemos que esa fase estacionaria ahora sea un líquido? Realmente no es un líquido, sino hacemos que se comporte como tal, como un líquido. ¿Cómo se imaginan que hacemos eso? ¿Cómo hacemos que un sólido Podría se... ser Sí, que, adelante. bueno, que se someta a una presión o a temperaturas diferentes. No, no es necesario eso. Podemos ocuparlo, sí, pero no es necesario. Yo leí que tenía que ver con ciertas propiedades que debe de tener esta fase estacionaria, ¿no? Ok, ¿qué tipo de propiedades? Recuerden que las propiedades vienen directamente ligadas a los componentes de la fase. Una era que tenía que ser parcialmente inerte, ¿no? Y térmicamente estable. Y Ok, también tenía que tener una poca volatilidad y una polaridad adecuada para los solutos que se van a separar. cierto. Pero tú estás restringiendo esa fase estacionaria a una técnica muy específica. Cuando tú hablas que sea térmicamente estable, estás hablando de cromatografía de gases. Entonces, estas fases, nosotros, es cierto, debemos de considerar varios puntos. Por ejemplo, cuando es cromatografía de gases, son fases térmicamente estables. Pero al decir térmicamente estables no significa que le vamos a meter 1000 grados y no le va a pasar nada. No, estas fases estacionarias también tienen un intervalo de uso y manejo de manera adecuado. Cada una de estas fases, cuando ustedes la compran, la columna les especifica temperatura máxima de uso 350 grados. ¿Qué quiere decir? Que si tú la subes a más de esa temperatura, seguramente la vas a echar a perder, va a comenzar a sangrar. ¿Qué significa sangrar? Significa que la columna comienza a descomponerse, los componentes químicos que la constituyen comienzan a echarse a perder. Pero regresando un poco acá, a cómo hacemos que una fase estacionaria sólida como sílica gel se comporte como un líquido, es muy sencillo, jóvenes. Es de hecho mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Enseguida les muestro la estructura, pero les puedo decir que estas
fases estacionarias las podemos modificar químicamente. ¿Qué significa? Que estas fases tienen grupos funcionales que al hacerles alguna reacción química, las modificamos y hacemos que ahora se comporten como líquidos. Ahorita les muestro la estructura de la sílica gel y les explico cómo llevaríamos a cabo, por ejemplo, estas modificaciones. Entonces, esencialmente, cromatografía es una competición o una distribución de los componentes de la mezcla entre dos fases, la fase estacionaria y la fase líquida. Si son dos fases, es obvio que entonces va a haber dos factores que hay que considerar. Estos son los denominados efectos contrapuestos. Uno, que es la retención, y el otro punto es el desplazamiento. ¿A quién creen que se deba la retención? A la estacionaria. Claro, la fase estacionaria es la encargada de llevar a cabo la retención, mientras que el desplazamiento es la fase móvil, que es la que va a arrastrar los componentes. ¿Qué tan fácil o tan difícil va a ser la retención, jóvenes? Dependiendo de la afinidad que tenga el compuesto por la fase Fuerte porque no le escuchamos. Viendo la afinidad que tenga el compuesto hacia la fase estacionaria. Claro, depende de las interacciones débiles que muestre la fase estacionaria con los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la sílica gel que ustedes han trabajado, ¿cómo la denominan? ¿Una fase estacionaria polar, medianamente polar o no polar? ¿Qué necesitan para poder determinar eso? Su estructura química. Claro, y enseguida se las muestro. Y eso es lo que quería saber. Ustedes me van a determinar si es polar o no polar. Entonces, no olviden, cromatografía, distribución de componentes entre dos fases invisibles, que es la fase estacionaria y la fase móvil, lo que origina los efectos contrapuestos de retención y el desplazamiento. Y el tercer punto del fundamento es el fenómeno de la migración de los componentes, obviamente, y su separación, a lo cual, cuando está saliendo de la columna, en este caso, se le denomina elusión o los eluatos. Y aquí están las diferentes o algunas diferentes fases estacionarias más comunes a las cuales se debe la retención. Aquí donde se encuentra el cursor, esta es la estructura general de la sílica gel, que ustedes en muchas ocasiones en los seminarios lo ponen como dióxido de silicio. Pero no es una estructura tan sencilla, realmente se trata de un polímero. Un polímero a base de silicio. Recordemos que el silicio se encuentra en el mismo grupo del carbono. Entonces, silicio tiene esa misma característica de generar cadenas, al igual que el carbono, cadenas muy largas. Y en el caso de la sílica gel, genera grupos silanoles, es decir, grupos en donde el silicio está unido directamente a un alcohol, que a estos son los que denominamos grupos silanoles, y grupos siloxanos, que serían silicio, oxígeno silicio de tipo éter, ya sea de forma lineal o en forma de epóxidos. Entonces, la sílica gel esencialmente tiene grupos silanoles y siloxanos. ¿A ustedes a quién consideran que se debe la polaridad no polar o muy polar a la estructura? Es decir, ¿a qué parte de la estructura le harían responsable de la polaridad o no de esta fase? Puede ser como la externa, como los oxígenos.
Pues hay oxígenos de silanoles y siloxanos. ¿A Podría cuál ser a oxígeno? los grupos siloxanos, ¿no? ¿Siloxanos o silanoles? Perdón, no te escuché. Siloxano. Siloxano, a los tipo puente, ya sea de éter o epóxido. Desafortunadamente no. Recordemos que al ser tipo éter, la densidad electrónica se divide entre los silicios. ¿En dónde se encuentra la mayor diferencia de electronegatividad? ¿En los siloxanos o en los silanoles? ¿Silanole? En los silanoles, porque además de la densidad electrónica tiene hidrógenos con carácter de puente de hidrógeno, ya sea donadores o aceptores de puente de hidrógeno. Y para empezar a hablar de esto, primeramente, yo quisiera que me definieran qué es una interacción débil, porque en una estructura orgánica tenemos enlaces e interacciones débiles. ¿Cuál es la diferencia entre un enlace y una interacción débil? Puede ser que este no se une, o sea, no comparten como tal electrones, sino que interaccionan con otro tipo de propiedades, como puede ser su carga iónica. Así es. Los enlaces es compartición de electrónicas. Y esos son sumamente difíciles de romper, mientras que las interacciones por eso se les llama débiles, porque solamente es a través de fuerzas electrostáticas, ya sean de cargas o pueden ser a través de formación de dipolos o las llamadas fuerzas de Van der Waals que se originan en cadenas hidrocarbonadas por fluctuaciones en la densidad electrónica. Entonces, esencialmente el fenómeno de la cromatografía, las separaciones en todos sus casos se llevan a cabo a través de interacciones débiles. Y dentro de estas interacciones débiles tenemos diferentes, ya les dije unas, las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, que son de las más importantes conocidas en la cromatografía y que nos ayudan a llevar a cabo las separaciones, interacciones dipolo-dipolo. Esencialmente esas tres son las que ocupamos, pero también hay otras que nos ayudan a llevar a cabo separaciones. El intercambio iónico. Y vamos a empezar a definir cada una de ellas. ¿Quién me quiere recordar qué es una interacción por puente de hidrógeno? ¿Qué es un puente de hidrógeno? Es una interacción entre un hidrógeno y otro elemento más electronegativo que él, pero sin formar un enlace. Ok, pero te faltó una parte importante de la definición. Ese hidrógeno debe estar unido covalentemente a un heteroátomo, Sí. es decir, a un átomo diferente de carbono. Puede ser oxígeno, puede ser azufre, puede ser nitrógeno. Y es necesario que sea un heteroátomo para que haya una fluctuación de la densidad electrónica. Entonces, un protón está unido a un heteroátomo de manera covalente, pero además se está compartiendo con otro heteroátomo. Es decir, tenemos un hidrógeno entre dos heteroátomos, al cual uno está unido covalentemente y al otro solamente es por fluctuaciones de densidad electrónica. En este caso, compartición de un par de electrones del otro heteroátomo. Tal y como sucede con las moléculas de agua. ¿Se recuerdan cómo se unen las moléculas de agua? ¿Sí lo recuerdan o no, jóvenes? Sí, profe. Tenemos aquí una molécula de agua. Van a perdonar mis letras, se ven bastante mal. No me he acostumbrado a escribir en estas plataformas. Ahí tenemos los oxígenos con sus dos pares de electrones y en donde
un oxígeno de una molécula de agua lleva una compartición por interacción débil con ese hidrógeno, que esto es lo que formaría un puente de hidrógeno, el cual es un hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo y el cual a través de una interacción débil con otro heteroátomo se comparte. Aquí la gran importancia que tienen los ácidos carboxílicos o el agua es que genera una gran cantidad de puentes de hidrógeno. Por un lado, por eso el agua se considera el disolvente conocido más polar. Y por eso las propiedades tan sui generis que tiene el agua. Mientras que los ácidos carboxílicos, recordemos que nosotros los dibujamos como monómeros, pero realmente son dímeros. Por eso muchos de ellos, la cualidad que tienen es de que son con una alta densidad, que en algunas veces le decimos que tiene una densidad muy alta, y que además tienen altos puntos de ebullición, tal y como el agua, ¿no? Debido a estos puentes de hidrógeno. Y estos puentes son los responsables de generar interacciones débiles que nos van a facilitar la separación de compuestos. Y esta es la estructura general de la sílica gel. Y entonces solamente viendo la estructura, ¿qué me podrían decir? ¿Sílica gel es una fase estacionaria polar, medianamente polar o no polar? Yo diría que es polar. ¿En base a qué? Pues justamente lo que acaba de comentar, por la fuerza de los puentes de hidrógeno, aparte es como la interacción más fuerte, ¿no? Así es, dentro de las interacciones débiles, el puente de hidrógeno es el más importante. Y sílica gel genera una gran cantidad de puentes de hidrógeno. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, sílica gel es una fase estacionaria polar. Y si estamos hablando de la retención, ¿qué tipo de compuestos podemos separar a través de sílica gel? ¿Podemos separar compuestos polares, medianamente polares o no polares? Pues igual serían compuestos polares, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Imagina que tienes sílica gel y metes un ácido carboxílico. Las interacciones que se van a formar entre ellos, siendo los dos polares, van a ser interacciones débiles muy fuertes por la gran cantidad de puentes de hidrógeno que se generan. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Ok, generan una gran cantidad de puentes de hidrógeno. ¿Consideran que es posible que el compuesto se quede retenido por la sílica gel o consideran que sí sea posible que salga? Ya los puse a pensar, ¿verdad, jóvenes? Pues, por ejemplo, si es muy polar igual, como usted dice, un ácido carboxílico, va a ser más difícil que la fase estacionaria como que suba la muestra, ¿no? Que la corra hacia arriba. Efectivamente. Para poder llevar a cabo separaciones, hay que considerar la fase estacionaria y hay que considerar la mezcla a separar. Siempre tenemos que tener idea de qué es lo que vamos a separar
para utilizar la fase estacionaria correcta. Aquí tenemos a lúmina, la imagen que tenemos del lado derecho en medio, y en la parte de abajo también es alúmina, solamente que si se dan cuenta ahí ya tiene contrayones, y abajo la de sílica gel, es decir, la imagen de hasta abajo está comparando las dos estructuras de las fases estacionarias más comunes, sílica gel y alúmina. Comparadas entre ellas, se van a dar cuenta que la polaridad de cada fase es distinta. Sílica gel es más polar que alúmina. ¿En base a qué? Pues muy sencillo, solamente tienen que ver silicio y tienen que ver aluminio. ¿Quién es más electronegativo de ellos? ¿Entre cuáles? Disculpe, profe, ¿puedes Entre el repetir? silicio de la sílica gel y el aluminio de la alúmina. ¿Quién es más electronegativo? ¿Silicio o alúmina? ¿Quién tiene mayor electronegatividad? ¿Silicio Es el o silicio, por ¿Tiene mayor electronegatividad silicio? Recordemos que la electronegatividad disminuye de derecha a izquierda dentro de cada periodo y de arriba hacia abajo en cada grupo. Silicio está en el grupo del carbono. El aluminio, ¿en qué grupo está? En el nitrógeno, ¿no? Grupo No, del... pero está en el grupo del boro. Ah, ok, qué bueno. Qué bueno que se están poniendo sí atención. están como al ladito, ¿no? Y pues creo que el silicio está más a la derecha, es el flúor. Ok. Entonces eso quiere decir que ¿quién es más electronegativo? ¿Silicio o alúmina? Aluminio, perdón. ¿Silicio? ¿Es más electronegativo silicio? ¿Está más a la derecha que aluminio? Sí, profesor. Sí. Ok. Ahí les voy a poner una pregunta a ver si la captan. Entonces, ¿cómo influye la electronegatividad en la fase estacionaria? Es decir, ¿cómo hay la distorsión de densidad electrónica entre aluminio y oxígeno y silicio y oxígeno? ¿Cuál de esos enlaces está más estabilizada la electronegatividad? ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque quiero que ustedes me deduzcan entre alúmina y sílica gel, ¿quién es más polar entre ellos dos? Podría ser que está más como controlado entre silicio y oxígeno porque tienen como electronegatividad más similar. Electronegatividad más similar. Estás diciendo que entonces sílica gel, el enlace silicio-oxígeno, está más estabilizado, es decir, es menos polar. ¿Es lo que estás queriendo decir? Sí. Entonces, eso haría que la fase estacionaria de sílica gel fuese menos polar que la alúmina. ¿Es cierto? ¿A qué voy? Analícenlo desde ese punto de vista. Entre mayor diferencia de electronegatividad exista entre ya sea silicio o aluminio y el oxígeno, la electronegatividad, si es mayor en ese enlace, la diferencia es mayor, la polaridad de la fase también se incrementa. Es por eso que estamos tratando de
analizar en cuál de esos enlaces hay mayor diferencia de electronegatividad. Es como dijo mi compañero, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Silio? El silicio tiene menor diferencia de electronegatividad con el oxígeno, entonces debería de ser menos polar, ¿no? Exactamente. Si dicen que la diferencia de electronegatividad entre silicio y oxígeno es pequeña comparada con el aluminio y oxígeno, entonces eso automáticamente les dice que alumina es más polar que la sílica gel. Ah, ya entendí, es que entonces lo dije al revés, ¿no, profe? Por eso preguntaba, en estos casos, entre silicio y aluminio, ¿quién tiene mayor electronegatividad? Recordemos, por eso les dije, la electronegatividad disminuye en un periodo de derecha a izquierda, en donde el flúor es el átomo más electronegativo. Y disminuye también de arriba hacia abajo en cada grupo. No tengo a la mano ninguna tabla periódica, pero se me queda de tarea investigarles la electronegatividad de manera cuantitativa de silicio y aluminio. Nosotros tradicionalmente sabemos que sílica gel es una fase polar, mientras que alúmina es una fase medianamente polar. ¿Qué significa? Que compuestos polares como los ácidos carboxílicos no los podemos meter en sílica gel, que de ahí es a donde vino toda esta discusión, ¿no? Y no lo podemos hacer porque sílica gel genera una gran cantidad de puentes de hidrógeno y los ácidos carboxílicos también. ¿Qué significa? Que si meten compuestos polares a sílica gel, se van a quedar retenidos. Los pueden poner en una placa cromatográfica y no va a subir, no va a migrar, no se va a desplazar la mancha. Se va a quedar en el punto de inyección, porque la gran cantidad de interacciones débiles que se genera impide que se mueva. Si lo hacen en una columna y le ponen sílica gel y después inyectan el ácido carboxílico, jamás va a salir el ácido carboxílico. Se va a quedar pegado. ¿Qué significa? Que entonces no podemos separar mezclas polares en sílica gel. Tenemos que utilizar otra fase estacionaria que no genere tantas interacciones débiles. Entonces, ¿qué es lo que quiero que lleguemos de conclusión? Por ejemplo, en sílica gel podemos separar compuestos medianamente polares, pero no los polares. Los polares se van a quedar retenidos. Si son compuestos muy polares, los podemos separar en fases de menor polaridad, como la alúmina. Y esto también se ve afectado en los disolventes. ¿Qué pasa si ponemos un disolvente muy polar en sílica gel? Pues hay muchas interacciones entre la fase estacionaria y el disolvente, ¿no? Claro. Si ustedes recuerdan las cromatografías que han realizado, ya sea de forma experimental o virtual, siempre la fase estacionaria, cuando utilizan sílica gel, la mezcla de disolventes o el disolvente son de una polaridad distinta. Fase estacionaria sílica gel polar, mezcla de disolventes, normalmente hexano, acetato, diclorometano. Disolventes de baja polaridad o medianamente polares.
porque si no, la gran cantidad de interacciones no permite el desplazamiento. ¿Qué es lo que quiero que entiendan o que lleguemos a la conclusión? Es de que la mezcla entre la fase estacionaria y la fase móvil siempre va a ser de polaridad contraria. Si utilizamos fase estacionaria polar, que es sílica gel, la mezcla de disolventes tiene que ser medianamente polar o no polar. Y por ende, también la mezcla de componentes no puede ser polar, tiene que ser más afín a la fase móvil para que tengamos desplazamiento. Si ocupamos alúmina, que es una fase medianamente polar, aquí sí podemos meter compuestos polares. Y si metemos compuestos polares, ¿cómo va a ser la mezcla de disolventes? Si esta mezcla de disolventes tiene que ser afín o más afín a la mezcla de componentes. ¿Polar? Efectivamente. Si metemos, por ejemplo, ácidos carboxílicos en alúmina, ahí sí podemos meter una mezcla de disolventes polares como agua. Mientras que si ustedes meten agua a la sílica gel, ¿qué sucede? Va a formar muchos puentes de hidrógeno. Claro, genera una gran cantidad de puentes de hidrógeno de tal manera que lo desactiva. ¿Qué significa que lo desactiva? Significa que el agua está ocupando los sitios activos que son los silanoles y cualquier otra cosa que quieran poner a separar va a resbalar. Es decir, como no va a haber formación de interacciones débiles, así como metan la muestra, así va a salir. Entonces ahora se dan cuenta por qué ocupamos sílica gel y hexanoacetato, porque son polaridades distintas. Y de esa manera, primero, evitamos generación de interacciones entre el disolvente y la fase móvil. Aunque de todos modos, déjenme decirles y aclararles, el hecho de que pongamos fase estacionaria, fase móvil y analitos, primeramente, analitos y fase estacionaria genera interacciones. Los analitos y la fase móvil también genera interacciones. ¿Por qué? Porque si no, no se disuelve, ¿verdad? Recordemos que los analitos se disuelven o se solubilizan por generación de interacciones con la fase móvil. Entonces, el analito ya está compitiendo por la fase estacionaria y por la fase móvil. Y de todos modos, aquí se va a generar o vamos a procurar que se genere la menor cantidad de interacciones entre la fase móvil y la fase estacionaria. Pero esencialmente cromatografía es esta tripartita, es decir, interacciones que se generan entre las tres componentes de la columna, en donde este de aquí que tenemos acá, la fase estacionaria y la fase móvil, vamos a tratar que sea el menor número de interacciones para que no afecten a quién, la separación. Si hay una gran cantidad de interacciones aquí, ¿qué le pasa a la separación? Pues su eficiencia disminuye. ¿Qué significa? Que si hay una gran cantidad de interacciones entre la fase estacionaria y la fase móvil, lo que ustedes pongan de muestra, por ejemplo, en una columna, así como lo inyectan, así va a salir. No se va a separar nada. Pero si nosotros evitamos esto, si nosotros disminuimos estas interacciones,
entonces sí va a haber separación, sí va a haber formación de las bandas de los componentes. Entonces, esto lo pueden ver en el libro que les decía que editó el Poli. Este tipo de diagramas, de partitas, se los explica de manera muy, muy detallada. Cualquier cromatografía, siempre va a haber competición o formación de interacciones, fase estacionaria, fase móvil y analitos de la mezcla. Pero siempre vamos a tratar que las interacciones entre la fase estacionaria y la fase móvil sean las mínimas. ¿Cómo? Si utilizamos una fase estacionaria polar, la fase móvil la vamos a modificar en cuanto a polaridad. Puede ser fase móvil medianamente polar o no polar. Y de esa manera estamos influenciando que la mayor cantidad de interacciones se lleve acá, entre la fase estacionaria y los analitos. O bien entre los analitos y la fase móvil. Y esta sería la magia de aquí, la retención y acá el desplazamiento. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Entendimos esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces recuerden, no vayan a olvidar, cuando llevamos a cabo cromatografía, siempre va a haber la competición entre la retención y el desplazamiento, debido a interacciones entre los analitos y la fase estacionaria y los analitos y la fase móvil. ¿Qué también nos va a salir una separación? Depende de nuestra habilidad para manejar la fase móvil con respecto a la fase estacionaria y la repercusión que tiene con los analitos. Entonces, estas son las fases más comunes que se ocupan en cromatografía: sílica gel y alumina. Y aquí está cómo se genera, ¿no? Es aquí nada más un esquema en la parte superior de la sílica gel de manera tridimensional, donde se puede ver los grupos silanoles expuestos en la superficie de la sílica, que si ustedes recuerdan son pequeñas esferas, son bolitas, en donde estos grupos silanoles son los que están expuestos hacia afuera para generar los puentes de hidrógeno. Y acá, ¿cómo se genera la formación de puentes de hidrógeno en la superficie? Ya sea con moléculas de agua o de otros componentes polares. Pero no son las únicas interacciones que se generan. Pueden ser los puentes de hidrógeno, que dentro de las interacciones débiles son las más importantes, pero tenemos otras, como las interacciones dipolo-dipolo, es decir, en donde tenemos grupos funcionales con enlaces polares, por ejemplo, los halogenuros de alquilo, es decir, una cadena hidrocarbonada unida a un halógeno. Los halógenos sabemos que son fuertemente electronegativos. Por lo tanto, hay una distorsión de la densidad electrónica. ¿Hacia dónde? Hacia el átomo electronegativo, es decir, hacia el halógeno. Por eso se dibuja aquí como densidad electrónica positiva en el carbono que sostiene al halógeno y la mayor densidad, la mayor probabilidad de encontrar los electrones hacia el halógeno. Y si nosotros analizamos la superficie de la sílica gel, nos damos cuenta que el oxígeno, al ser más electronegativo, es el que tiene la mayor probabilidad de tener los electrones. Y entonces, eso quiere decir que el silicio es menos electronegativo y ahora va a tener una densidad positiva. Y si analizamos
o comparamos con el halogénuro de alquilo, se puede generar una formación de puentes de dipolo-dipolo, es decir, el polo negativo de la sílica gel, en este caso el oxígeno, interactúa con la carga positiva parcial del halogénuro de alquilo, en este caso el carbono, y viceversa. El halógeno, que es el que tiene mayor densidad electrónica, va a interactuar con el que tiene menor densidad electrónica, en este caso el silicio. Y entonces ahí es a donde tenemos las dos principales interacciones de separaciones en sílica gel. Enlaces por puente de hidrógeno e interacciones dipolo-dipolo. Esas son las principales fuerzas que nos ayudan a llevar a cabo separaciones. Entonces esta imagen se las pongo para que tengan una idea mucho más amplia de cómo se llevan a cabo las separaciones. No nada más de que tenemos dióxido de silicio y hace la magia, no. Sílica gel es un polímero. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, jóvenes? No, profe. No, profe. Ok, entonces hasta aquí hemos visto el punto de vista de la fase estacionaria, es decir, pero ¿qué hay del responsable del desplazamiento? Es decir, del disolvente. Tenemos una gran cantidad de disolventes. Tenemos disolventes apolares o no polares y tenemos disolventes polares. ¿Tienen clase ahorita, jóvenes? ¿O tenemos clase hasta las 10? No recuerdo. Creo que nos toca laboratorio. Ah, ahora entiendo. Sí, es que sus profesores de laboratorio me acaban de enviar mensaje de que sí, se los presto. Por eso pregunté. Ok, jóvenes, vamos a dejarle el día de hoy aquí. Por favor, repasen todo lo sobre disolventes. Y el día jueves continuamos con la clase. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Tienen alguna duda o pregunta al respecto? No, pero ahorita No, profe. Ok, vamos a ir al